trata de un paciente de 17 años que es portador de un pectus excavatum, que es este hundimiento de la mitad inferior del esternón. Analizando su historia y sus exámenes, decidimos que la mejor opción para tratarlo era aplicar esta técnica que es novedosa, que es la técnica que se llama pectus up. Bueno, la cirugía de pectus excavatum había estado muy postergada en el hospital en cuanto a cirugía adulto. Ya, nosotros no lo teníamos como prestación nuestra y de hecho nuestros pacientes se trasladaban al Instituto del Tórax cuando era necesario. Para nosotros era importante tener un sistema de corrección de pectus que fuese lo menos invasivo y lo menos mórbida para los pacientes, considerando que son pacientes en la mayoría pediátricos o en el caso de nosotros que son sobre 15 años. Es una técnica que tiene un implante metálico que se pone extratorácico y eso es lo novedoso. Se pone por fuera del tórax y no por dentro del tórax como es habitualmente la técnica de reparación actualmente del pectus excavatum. Tiene una serie de detalles que hacen que sea más sencillo la cirugía, que sea más sencillo para el paciente y que sea menos invasivo, de forma tal de que tiene riesgos que tienen otra magnitud con respecto a los de la otra cirugía y tiene una recuperación mucho más rápida, con una alta precoz y una recuperación deportiva también más corta. Bueno, contamos con el apoyo del doctor Patricio Herrera, que es un tremendo cirujano infantil que, bueno, lo conocí en Santiago, fui a presenciar una cirugía de corrección allá con él primero y él amablemente vino con nosotros a poder implementar la técnica acá. La verdad es que la técnica es mucho más reproducible al corto plazo que las otras técnicas de corrección, así que esperamos ahora poder continuar con los pacientes que tenemos ya enlistados. Al igual que todas las modificaciones que se hacen al esqueleto en forma plástica, estamos hablando de los corsés para la escoliosis, los frenillos para los dientes, etc., necesitamos un tiempo de modificación de la forma y un tiempo de estabilización de la modificación. Ese tiempo de estabilización es lo que hace que esto no se pueda sacar la próxima semana. El esqueleto se corrige en forma instantánea, pero en base a plasticidad, y esa plasticidad, si nosotros sacamos el implante, se devuelve. Por lo tanto, el implante debiera estar puesto entre 2,5 y 3 años después de la cirugía. Este tipo de implante no necesita obligatoriamente retirarlo. O sea, es decir, podríamos dejarlo de por vida. Inicialmente se estaban sacando todos, actualmente ya se están dejando implantes de por vida. Si es que el paciente le molesta el implante, se puede retirar en 2,5 o 3 años y no es inconveniente y la forma se mantiene, la corrección se mantiene. No hubo ningún incidente, la cirugía fue muy fluida, nos demoramos aproximadamente 1 hora y cuarto, desde piel a piel, digamos, y el procedimiento anestésico prequirúrgico, que es muy sencillo en este tipo de enfermos, con las otras técnicas es mucho más largo y complejo. ¿Ya? Con las otras técnicas es mucho más largo y complejo, porque capaz que no se escucha, ¿verdad? Que se caja. No, perfecto. ¿Sí? Con eso estamos. No. Muchas gracias. Encantado. Gracias.